Bueno, vamos a hacer la revisión del examen del legajo 2004-11. La primera pregunta está bien. Desarrolla las características del arbitraje que son compartidas por el arbitraje de derecho y el de equidad. La segunda que dice que una mujer identifica al padre de su hijo quien no lo ha reconocido. Decide iniciarle una demanda arbitral y pedimos que usted recomiende ante qué tribunal arbitral recurrir. Y vos aquí me contestás que es un caso de que te consulten sobre este tema, decís que no hay que recurrir a ningún tribunal arbitral, ya que los tribunales arbitrales están para distintos tipos de casos, excepto casos de familia, divorcio, paternidad, según el Código de Procedimientos de la provincia, porque estaría siendo para casos comerciales. Bueno, no es así. Los casos civiles también son susceptibles de resolver por arbitraje. Los casos laborales, bueno, puede estar un poco en discusión, pero hay muchas cuestiones transables también. Pero básicamente esto no es una cuestión transable. Está básicamente bien la pregunta, pero hubiera estado más redondita diciendo que el motivo es porque no es una cuestión transable la filiación. Dos personas no pueden acordar, o sea, una persona, un padre puede reconocer a un hijo, pero no pueden libremente decir yo soy el padre. Una cosa es la función y el reconocimiento, la adopción, pero otra cosa es acordar sobre la paternidad o no paternidad. O sea, son cuestiones que tienen que resolverse en la justicia estatal, por ser una cuestión no transable. Y esto no lo dice el Código de Procedimiento de ningún lado. Esto no está en ningún Código de Procedimientos. Lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación es que las cuestiones de familia no pueden ser sometidas a arbitraje. Pero ese Código Civil y Comercial, digamos, es un poco ambiguo porque en realidad se refiere genéricamente a cuestiones de familia, pero sí hay cuestiones de familia que podrían someterse a arbitraje, como cuando estamos hablando de temas patrimoniales, una división de bienes de sociedad conyugal, un acuerdo sobre cuota alimentaria, porque es un tema perfectamente transable. Bueno, esta pregunta yo te la tomé como el 80% bien, porque falta un poquitín de fundamentación, pero bueno, el 70%, digamos, sería una respuesta correcta, ¿no? Con el 70%, o sea, quiere decir que está aprobada, con el 70% se aprueba. ¿Qué ventajas tiene el arbitraje institucional por sobre el arbitraje ad hoc? Vos me decís que en el arbitraje institucional los árbitros deben proceder de acuerdo a los reglamentos que establece la institución, el cual los mismos deben ser muy respetuosos, como también posee una lista de árbitros. No necesariamente una institución posee una lista de árbitros. Hay instituciones que tienen un tribunal permanente y hay instituciones que no tienen lista de árbitros ni tribunal permanente. O sea, es una institución arbitral y cuando hay un caso salen a buscar árbitros, como es el caso que yo les comenté de la CCI de París, del Tribunal Arbitral de Barcelona, el Tribunal de la Cámara de Comercio de Roma. Muchos tribunales europeos tienen esta modalidad de no tener árbitros y salir a buscarlos para resolver los casos que necesiten. Bueno, con lo cual esto es un error, digamos, esto de que tienen una lista de árbitros. No necesariamente una institución tiene una lista de árbitros. Así también las partes designan una institución arbitral para que administre el arbitraje, las cuales también tienen reglas y procedimientos preestablecidos, es decir, también cuentan con modelos de cláusula compromisoria. En cuanto al arbitraje ad hoc, no se por ninguna institución se elige un arbitraje determinado y el mismo es administrado por los propios árbitros. Bueno, pero acá no me decís lo fundamental, que es que la institución arbitral, o sea que el arbitraje institucional es aquel que funciona al amparo de una institución de arraigo social. Una institución que tiene la característica de lo instituido y de lo instituyente. Lo instituido, que tiene que ver con el orden jerárquico dentro de la institución, el control de las normas y de las reglas y de la normativa de la institución, y lo instituyente, que es cómo esa institución se relaciona con el resto de la sociedad, cuáles son los vínculos de esa institución con la sociedad. Eso es importante, eso es muy importante, porque casi dijimos
el arbitraje administrado meramente porque tenga un reglamento, una organización administrativa, pero si está administrado por un grupo de profesionales, no es un arbitraje institucional, porque un grupo de profesionales no son una institución, porque no tienen esto de estas características de ser instituciones arraigadas en la sociedad. O sea, puede ser un arbitraje administrado, cuyo procedimiento es administrado por un grupo de profesionales, pero no un arbitraje institucional. Carece de la cualidad esencial para hablar de un arbitraje institucional. Eso te tomé como el 50% de correcto. Quiere decir que no llega a estar aprobado, porque para estar aprobado tiene que tener el 70% bien, esta pregunta. La pregunta 4 dice, ¿por qué motivo el arbitraje ha sido utilizado históricamente para resolver conflictos internacionales? Y vos me decís que el motivo es porque en el año 1958 se firma la Convención de Nueva York, y no está mal lo que vos me decís. Bueno, esto es lo que permite la ejecución de laudos extranjeros, pero en realidad el arbitraje se ha utilizado para resolver conflictos internacionales porque, dado el crecimiento del comercio internacional, la globalización y el aumento de las relaciones entre los países, y el hecho de que no existe un tribunal supranacional que pueda resolver conflictos entre distintos países, entonces, ¿qué sucede? Cuando dos personas de distintos países firman un contrato, lo que no quieren es resolver los conflictos en una jurisdicción ajena. O sea, si yo firmo un contrato con un brasilero, y bueno, yo le voy a querer poner la jurisdicción de acá y el brasilero le va a querer poner su jurisdicción de tribunales ordinarios, por ejemplo. Entonces, bueno, y yo no quiero ir a resolver al Brasil y el brasilero no va a querer venir acá. Entonces, se pacta una jurisdicción arbitral que tenga la misma dificultad de acceso o facilidad de acceso para las dos partes. A lo mejor se puede poner una sede de un tribunal arbitral en Uruguay o en algún país equidistante, cercano. Entonces, bueno, eso es lo que básicamente, o sea, nadie quiere resolver los conflictos en la justicia de otro país, en otro idioma, bajo leyes que desconoce. Entonces, en general se resuelven mediante arbitraje internacional en tribunales arbitrales preestablecidos. Se elige el idioma, se prevé elegir árbitros de distintas nacionalidades, se prevé la legislación y demás. O sea que bueno, acá hay una parte importante, digamos, por supuesto que sin la Convención de Nueva York no hubiera crecido el arbitraje internacional, porque si nosotros tenemos un laudo que hay que ejecutar en otro país diferente al que fue dictado y no tuviéramos este acuerdo que nos permite la Convención de Nueva York, de que los países que adhieren se obligan a ejecutar los laudos extranjeros con el simple control de legalidad de estos laudos, y de la legalidad en cumplimiento de las normas dentro del país de origen, entonces, bueno, es cierto que sería ilusorio un laudo internacional cuando no se puede cumplir o ejecutar forzadamente. Pero bueno, la esencia del crecimiento ha sido, en todo caso puede estar complementado por esto que vos decís, pero ha sido para no resolver en un país ajeno, bajo otra jurisdicción, en otro idioma o en otra ley. La pregunta, sí, esta pregunta te puse el 50%, o sea que tampoco alcanza al 70% que debería tener para considerarla correcta. Y la última pregunta, que es la de medidas cautelares. Me decís que los árbitros pueden dictar medidas cautelares en la medida en que el caso lo requiera, debido a que la institución arbitral también lo prevea. El árbitro puede dictar medidas cautelares si las partes lo autorizaron o si el reglamento de la institución arbitral lo permite. Y me decís, sí pueden hacerlas ejecutar forzadamente, los jueces y los árbitros. No, los árbitros no pueden ejecutar forzadamente medidas cautelares. Pueden pedir el cumplimiento voluntario, o sea, pueden trabar una medida cautelar, enviar un oficio y solicitar su cumplimiento. Pero si no lo cumplen, el árbitro no tiene facultad de ejecutar forzadamente la medida cautelar. Pero después agregas, la carencia de imperium no impide la facultad de dictar
medida cautelar. O sea que estás diciendo que alguien, no decís los árbitros, pero que alguien tiene carencia de imperium. Entonces pareciera como que no tenés demasiado claro que esa carencia de imperium es lo que hace que los árbitros no puedan ejecutar forzadamente una medida cautelar. Bueno, esta está bastante confusa, con lo cual te puse un 20% de las 20% como que estaría cumpliendo con el contenido, con la respuesta. Esto me da que el promedio es 60%. El 60%, bueno, digamos, el mínimo para la equivalencia del 4, vos seguramente tenés la tablita que mandé en las consignas. La equivalencia del 4 es un 70% del contenido bien. O sea que en principio estaría insuficiente, porque hasta el 69% la nota sería un 2.